Cristo ha resucitado, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, a este seminario de armas del cristiano. Y hoy vamos a ver un arma de veras muy, muy poderosa. Hay muros que se levantan delante de ti. Hay muros que se levantan en tu casa, hay muros que se levantan en tu mismo trabajo, en las relaciones con tu marido, con tu esposa, con tus hijos o con tu novio, con tu novia, con el jefe de trabajo, a lo mejor con tu maestro, profesor, con tu madre o tu padre. Hay raíces en tu corazón que traen amargura a tu vida y en tus relaciones. Hay fortalezas, hay ataduras o vicios o malas costumbres de las cuales no puede librarte. Hay montes que están bloqueando tu camino hacia la conquista de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, de la tierra prometida que Dios te prometió. O a lo mejor ahora has orado mucho, pero no has visto todavía ninguna respuesta. Hermano, no te desanimes, ni te desesperes, porque Dios puso en tus manos armas espirituales poderosas que tienen poder no en la carne, sino en Dios, para recibir respuestas maravillosas. Hemos visto algunas armas, de estas armas poderosas en Dios. Hemos visto el arma de la oración. Hemos visto el arma de la alabanza, de la adoración, el arma de la intercesión. Pero hay otra arma extraordinariamente poderosa, que tiene un doble poder. Es el arma del ayuno. Hoy vamos a hablar profundamente y detalladamente de esta arma, que muchos saben pero no la toman, no la empuñan. Esta arma de veras poderosísimas. Y lo que les voy a dar en esta noche, les voy a enseñar en esta noche, no es simplemente fruto de estudios, de mis estudios, no. También claramente estudié esto y tuve que estudiarlo para dar este tema, y en la escuela en teología lo estudié que decían los padres de la iglesia, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, que dice la Biblia sobre el ayuno, y lo vamos a ver esto durante el tema. Entonces es algo que viene sin al estudio, pero es algo que quiero transmitir, algo de experiencia, de mi experiencia personal y de la experiencia comunitaria, de una relación con el Señor, una relación íntima, una relación profunda. Nuestra comunidad tiene como estilo el ayuno. Quiere decir que en nuestra comunidad ayunamos todos los jueves y los viernes, 2 días seguidos. Así que esto se volvió un estilo. Juan Bautista es el nombre que Dios nos dio a nuestra comunidad. Koinonía, comunión, quiere decir Juan Bautista. Era una persona que se caracterizaba por el ayuno, por el poder de su palabra, de su oración unida al ayuno. Era un ayunador. Así que esta es nuestra vocación, una vocación también a un estilo de vida en el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Un padre de la iglesia, se llama Pierre Crisólogo, decía que el diablo tiene un terror del ayuno. Sí, efectivamente así es. Yo pude constatarlo, yo pude verlo. El diablo tiene un pavor de las personas, mejor, más que del ayuno en sí mismo, sino de las personas que ayunan con fe. El ayuno es una de las armas, es una de las armas más poderosas que el Señor ha puesto en nuestras manos para obtener. Donde otras armas espirituales no surten el efecto, el ayuno siempre tiene eficacia cuando es hecho en el Espíritu Santo y con propósitos espirituales. Si tienes tu Biblia, toma conmigo Mateo 17, 14, 21. Lo voy a leer. En la Biblia de América, a lo mejor la traducción es un poquito distinta, así que me refiero a la Biblia italiana, a la Biblia de Jerusalén, una de las versiones de la Biblia claramente. Y dice así:
Te ubico un momentito en qué había pasado. Dice que había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que un papá tenía un hijo que tenía ataques y que estaba muy, muy mal. Dice que muchas veces este hijo caía en el fuego y otras veces en el agua. Y entonces este papá trajo su hijo a los apóstoles, porque Jesús no estaba. Y los apóstoles empezaron a echar el espíritu. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron cuando fueron enviados por Jesús. Le dio el poder para echar los espíritus. Y cuando volvieron, dice, Satanás mismo, el demonio mismo, se sometió a tu nombre, en tu nombre, Jesús. Estaban bien entusiasmados. Pero lo que pasa es que esta vez este muchacho no se libera. Ellos están allí orando, echando fuera el demonio en el nombre de Jesús, pero este demonio no se va. Entonces, cuando Jesús viene, los apóstoles, en privado claramente, le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces estamos al versículo 20. Él les dijo, porque tienen poca fe. Es claro, Jesús no le da vuelta de hoja. Le dice, ¿por qué no pudieron? Pues claro, porque tienen poca fe. Es la fe que echa el demonio. No es simplemente el agua bendita, no es simplemente un objeto sacro, no es simplemente un nombre o un rito o una fórmula. La fórmula por sí misma no tiene ningún poder si no hay fe. Es la fe que echa fuera los demonios en nuestra vida. Y todo lo que tenemos es por fe que lo tenemos. Y después como concretiza Jesús, ¿qué quiere decir esta fe? Dice, les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate allá, y se trasladaría, y nada les sería imposible. Pero esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno. Eso es muy importante que entendamos esto. Dice, pero esta clase de demonios se expulsan solo se expulsa con la oración y el ayuno. Repito, esta clase de demonios solo se expulsan con la oración y el ayuno. Entonces aquí hay una revelación para quien quiere verla. Hay revelación en esta palabra, hay revelación. Dice claramente, esta clase de demonios. Entonces quiere decir primero que todo que hay clases diferentes de demonios. ¿Qué quiere decir clases? Razas de demonios o agrupaciones de demonios, algunos de los cuales son más resistentes y no se echan así, o con una metodología decimos ordinaria. No hay necesidad de tomar armas distintas contra ellos. Hay una clase de demonios que es muy resistente también a la misma de oración de exorcismo. No se van. Aquí es claro lo que está pasando. No se van. Entonces Jesús dice, pero esta clase es, primero día, porque tienen poca fe. Y después dice, esta fe concretiza ¿cómo? Pero esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno. Entonces, hay problemas, hay demonios, hay situaciones que no se van a resolver. Y no se van estos demonios, estos montes no se mueven si no empuñamos con fuerza y con fe, ¿qué? Ayuno y oración. No solamente ayuno, dice, solo se expulsa con la oración y el ayuno. No solamente con la oración, sino oración y ayuno. Pero no solamente con el ayuno, sino con ayuno y oración. Hay pesos, hay yugos, hay ataduras, hay cadenas que a veces oprimen tan fuerte nuestras vidas, que son muy fuertes.
y requieren una gran resistencia en la oración y en el ayuno. Desde los orígenes, la origen de la iglesia, la misma iglesia siempre ha considerado el ayuno como un arma poderosa para rechazar, para alejar el maligno. Pero el ayuno mismo, el ayuno en sí mismo, eso quiero que lo entiendas. El ayuno en sí mismo no es un arma, pero sí se vuelve un arma por la fe. Cuando está unido, asociado a la oración. Oración. Entonces, yo ayuno, pero no oro, no funciona. Yo oro, pero no ayuno. En algunas situaciones, en algunos casos de nuestra vida, no funciona. Entonces, ¿qué? Jesús lo dice claramente: ayuno y oración. Oración y ayuno. Oración y ayuno juntos, empuñados juntos con fe, son una de las armas más poderosas que Dios, el Señor Jesucristo, puso en nuestras manos para manifestar su salvación en nuestra vida y su gloria en nuestra vida, su liberación y restauración en nuestra vida. Hermanos, yo antes no podía ayunar. Me acuerdo que cuando las primeras veces que cuando entré en la comunidad, las primeras veces que ayuné, los jueves y el viernes, y además empecé en la experiencia de comunidad con una semana de ayuno. Y yo me acuerdo un dolor de cabeza. Entonces fue del Padre Ricardo, nuestro fundador, y le dije: Padre Ricardo, ¿sabe qué? Yo creo que no tengo el carisma del ayuno, porque yo pensaba que era un carisma y que no era algo como un esfuerzo personal, ¿no? Un sacrificio. Yo pensaba que era un carisma, que Dios te lo concedía, punto. Entonces era fácil. Y Ricardo, el Padre Ricardo, me dijo: ¿pero por qué piensas esto? Y yo le dije: ¿por qué? Porque cuando yo ayuno me duele mucho la cabeza, me siento mareado, el estómago como se retorce adentro, me hace sí. Y entonces le dije: yo creo que no es mi vocación el ayuno. Sí me llama la vocación de Juan Bautista, pero no al ayuno. Y el Padre Ricardo se puso a reír y me dijo simplemente: oye, el ayuno es sacrificio. Es un sacrificio que hacemos. Es un sacrificio que ofrecemos al Señor. Entonces, claro, tú quieres hacer un sacrificio sin el sacrificio. Quieres la resurrección, pero sin pasar a través de la cruz. Quieres ser salvado sin el sacrificio de la cruz. Entonces, yo entendí que es algo normal en el ayuno que algo te duela. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Así que no debía como maravillarme de esto y seguir adelante, porque si yo seguía adelante, entonces estos síntomas se pasaban. Y entonces en mi vida comunitaria yo empecé a ayunar, entré en el 90 hasta el 99. Yo tenía muchos síntomas cuando yo ayunaba. En el 99 pasó algo maravilloso en mi vida. El Señor pasó con una fuerza increíble. Fue para mí una segunda conversión, donde más fuerte de la primera, decimos, más fuerte y más profunda de la primera, donde experimenté la presencia, el amor de Dios para conmigo, pero de una manera muy, muy fuerte. Yo me estaba encontrando en Argentina porque el Señor me había dicho de ir a Argentina, porque tenía algo preparado para mí. En aquel entonces no teníamos ninguna comunidad argentina, así que yo me fui, y cuando me fui, el Señor me dijo de ir sin dinero, para que sea una experiencia muy fuerte de fe. Y cuando fui, cuando llegué, no tenía dinero. Entonces no tenía ni para comer, ni para rentar una habitación o algo. Bueno, no les estoy contando todo. ¿Por qué? Porque sería demasiado larga la historia, aunque sí, para mí es algo maravilloso esta historia. Pero lo que pasó es que el Señor me puso en una situación de ayuno. Entonces no era algo que yo quería hacer.
Entonces me costó mucho más, porque es diferente cuando tú quieres hacer ayuno, pero es diferente cuando el ayuno es impuesto, decimos, por una fuerza exterior a ti. Entonces ayuné, pero simplemente porque no tenía dinero para comer. ¿Y cuánto ayuné? Ayuné 3 semanas. Cuando llegó la 4ª semana que no estaba comiendo, yo estaba desesperado, de veras me sentía muy deprimido, muy desesperado. Eso creo que es normal y se entiende porque tu cuerpo, mi cuerpo no tenía ni la fuerza para reaccionar, ni mi mente para reaccionar. Pero después de este tiempo, el Señor vino a mi vida y empezó a bendecirme. Y cuando vio mi docilidad en esto, y bueno, Él tuvo un plan, ¿no? Tuvo un proyecto en esto. Él me dio después el dinero y gente que me dieron de comer. Uno en particular, un amigo que se llama Marcelo Saavedra, y el Señor lo tocó y le dijo: dale de comer a mi siervo. Y él todos los días me daba de comer. Pero resulta que cuando el Señor me empezó a dar de comer, el mismo Señor me pidió de ayunar. Y entonces después de 4 semanas de ayuno, el Señor me dio de comer. Pero cuando me dio de comer me dijo: mira, aquí está la comida, pero yo te estoy pidiendo ahora de entrar en un tiempo de ayuno para que se restaure completamente tu vida, para que sane completamente tus heridas, para que se rompas cadenas, para que yo te pueda dar lo que me estás pidiendo con tu familia, con tu sanación, y etcétera. Y entonces yo entré en este tiempo de ayuno. En total, ¿cuánto ayuné? 90 días. 90 días. Fue algo extraordinario. Me doy cuenta de eso. Fue algo extraordinario porque 90 días de ayuno es imposible. Yo estaba comiendo una vez a la semana. El domingo, en honor al Señor, estaba comiendo solamente el domingo. Pero todos estos días en total fueron, de mi permanencia ya fueron 5 meses. Y en esos 5 meses prácticamente, casi todos los 5 meses estuve ayunando. 3 meses enseguida. Y después otros ayunos que el Señor me pidió. Pero yo vi algo extraordinario pasar en mi vida. Yo vi la conversión de mi hermano. Era imposible la conversión de mi hermano. Yo le estaba hablando a mi hermano de Jesús, pero me rechazaba porque estaba en otro mundo, lejos de Dios. Se burlaba de mí, no quería hablarme y todo eso. Pero en ayuno y en oración de rodilla, en una semana de ayuno, me acuerdo que le estaba pidiendo a gritos de la salvación de mi hermano. Y después de eso se dio. Mi hermano conoció a Jesucristo. Jesucristo se presentó a su vida y Él le dio su vida. Entró en la misma comunidad, está en la comunidad ahorita, está entregado al Señor. Y lo mismo pasó con mi mamá, que estaba lejos de Dios. Lo mismo, y ahora ¿dónde está? Está en la comunidad. Dios me escuchó. Dios mismo a través del ayuno me sanó a los ojos, me sanó del asma. Yo tenía 8 ataques por día y a través del ayuno yo le pedí al Señor sanación física y Él me sanó a los ojos. Ya no tenía, después no tuve la necesidad de lentes, así que no tengo lentes. Y también me sanó del asma. ¿Por qué? Porque me sanó también interiormente a través del ayuno. Yo le estaba pidiendo: Señor, sáname de esta herida profunda que tengo, Señor. Sáname porque siento que allí, Señor, es el nudo, decimos, que hay que desatar. Ven, Señor, y tócame en esta herida. Y a través del ayuno le pedí mucho al Señor. Entonces, hermanos, el Señor desde aquel entonces me dio la gracia del ayuno. ¿Qué quiere decir? Que no me cuesta. Claro que me cuesta, el ayuno cuesta, es un sacrificio, pero lo hago de veras con gozo. Y cuanto más ayuno, tanto más siento fuerza entrar en mí. Hace algunos meses ayuné por 40 días, sin comer absolutamente nada, sin tomar no sé qué, solamente líquidos por 40 días. Y yo al final de los 40 días era más fuerte de mis hermanos que estaban comiendo todos los días. Sentía más gozo, más fuerza, brincaba, saltaba. No sentía como que mis fuerzas se iban. No, absolutamente, lo contrario sentía. Entonces, hermanos, lo que te quiero dar en esta noche es algo de veras que es experiencia para mí.
dos son las preguntas más frecuentes cuando se habla del ayuno. ¿Qué es el ayuno y cómo puedo ayunar? Yo quiero ser muy claro en esta noche. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, hermano, no es quitarse algo. Es no comer. Eso es el ayuno. A veces nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Ayuna así, quítate la carne. Bueno, quítate la carne no es ayuno. Eso se llama abstinencia, no ayuno. Y si se llama abstinencia, es otro nombre, quiere decir otra cosa. No es lo mismo, sino no tiene dos nombres distintos. El ayuno quiere decir simplemente, así de sencillo te lo digo, no comer. Eso es el ayuno. Es yo me abstengo de la comida, no de algunas comidas, por un propósito, para un propósito espiritual. Entonces, yo no como, quiere decir que no como en la comida, por ejemplo, salto una comida, salto una cena, o salto un desayuno, o salto el desayuno, comida y cena, y lo hago por un día, o solo salto todo por 2 días o 3 días, una semana, salto completamente. ¿Puedo tomar? Claro que sí, toma, pero no como decía Miguel, una milanesa licuada. No, toma agua, toma jugo, toma leche, que está muy bien y hace bien al estómago, hace bien a tu físico tomar leche, sobre todo entera. Entonces, ¿por qué? Porque hay grasa y el estómago por lo menos sigue trabajando. Y entonces, hermanos, ayuno quiere decir no comer para un propósito espiritual. Quiero decir que el ayuno cristiano no es una huelga del hambre, no es un gesto plateal, ni se dice plateal, de protesta política. Y no es una moda tampoco oriental, como si fuera un vegetarianismo, no o algo así. No, sino es un no tocar comida para un propósito espiritual. Entonces, por ahí siento preguntas en sus mentes. Entonces, no comer pasteles, no comer dulces, o no comer cosas, o algunas comidas, o no ver la televisión, algo que me gusta, ¿no es ayuno? No es ayuno, es abstinencia. El ayuno es no comer, saltar una comida, saltar una cena, saltar algo de este tipo. La abstinencia, ¿qué es? La abstinencia es la voluntaria abstención de algunas comidas o de placeres materiales para un propósito espiritual. Yo puedo abstenerme de algo que me cuesta, de algo que me gusta, entonces me abstengo, me cuesta. Por ejemplo, me gusta el pozole y entonces en este mes a mí me gusta, me encanta, entonces como mucho. En este mes yo no toco pozoles. Esta es una abstinencia. ¿Tiene valor delante de Dios? Claro que tiene mucho valor. No como el ayuno, porque no es simplemente no comer el pozole, no comer nada. Entonces tiene más valor, más sacrificio delante de Dios. Más como el Señor ve nuestra actitud de sacrificar lo que nos gusta para Él, entonces Él responde. O por ejemplo, a mí me encanta, en la mañana me levanto y prendo la televisión, porque no puedo estar sin la televisión o la radio. Entonces, ¿qué hago? Una abstinencia. La abstinencia son pasitos hacia el ayuno, que te ayuda a entrenarte para el ayuno. Entonces, me levanto en la mañana, no prendo la televisión hasta las 12 de la tarde, por un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ok, esto quiere decir abstinencia. ¿Qué tienes que hacer cuando sientes o percibes que tienes que ayunar por algo? A ver, cuando sientes que el Señor mismo o tú entiendes que tienes que empuñar esta arma del ayuno y de la oración, dos cosas son demasiado importantes. Primera, 1, establece objetivos de tu ayuno y consagra este ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Establece algunos objetivos por los cuales estás ayunando. Empiezas a escribir como una lista de cosas que le está pidiendo a Dios. Entonces, ¿por qué estás ayunando? ¿Y para qué estás ayunando? Entonces yo me acuerdo que allá en Argentina el Señor me reveló, empezó a escribir una lista
que tuve por todos los meses que estuve allá y después también, y todas las veces que Dios se recontestaba mi oración, yo como la borraba, en mi lista borraba esto porque Dios me había contestado. Y entonces ahí estaba la conversión de mi hermano, allí estaba la conversión de mi mamá, allí estaba mi sanación interior, allí estaba mi sanación física, allí estaban muchas otras cosas, porque no solamente un objetivo, ¿no? Sino muchos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande. Así que no te conformes con lo poco, pídele mucho, 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 no poco. Dios es grande. Muchas veces me pide, pero se puede pedir más que una cosa. Claro, no solo se debe pedirle mucho a Dios, mucho, con fe, con amor, y Dios nos concederá, dice la palabra de Dios. Entonces, haz una lista cuando entres en un tiempo de ayuno, o lo haces como ayuno, decimos, semanal, como nosotros, una vez a la semana. Haz tu lista de intercesión, tu lista de oración, de objetivos específicos por los cuales estás ayunando. Eso edificará tu fe y te ayudará también a tener una claridad y luz en las motivaciones de tu corazón. Toma un papel, un post-it de esto que se pega, por ejemplo, y escríbelo claramente. ¿Para qué estás haciendo este ayuno? ¿Para quién estás haciendo este ayuno? Muchas veces ayunamos sin saber el por qué. Porque se debe. Entonces en Cuaresma se debe ayunar, entonces ayunamos. El Viernes Santo se debe ayunar y entonces ayunamos. Pero no ofrecemos este ayuno, no consagramos el ayuno por estos propósitos que tenemos. Eso, usted sabe que esto es uno de los requisitos de las armas espirituales. Para que un arma espiritual sea de veras un arma, hay que tomar conciencia, una conciencia de fe. Tienes que saber a quién tienes que combatir, contra quién, dónde, por qué. El Señor te llama a hacer batalla espiritual y intercesión con conocimiento, con conciencia. Cada día entonces que estás ayunando, consagra este ayuno que estás haciendo con el propósito que tienes en tu corazón. Entonces le puedes decir, por ejemplo, yo hago así cuando es el día de ayuno, en la mañana, en mi oración personal, yo digo, Padre, yo tomo conscientemente esta arma poderosa del ayuno y de la oración. Y te consagro este ayuno para este y esto y esto y esto. Y digo las intenciones del ayuno. Y todo, Señor, para que tú seas glorificado, para que yo pueda ver tu gloria manifestarse, tu salvación manifestada, y tú puedas recibir gloria, gloria y gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Entonces, primero, establece objetivos y consagra el ayuno. Segundo, vigila atentamente sobre tus motivaciones. Quiere decir, ¿para qué estoy haciendo el ayuno? ¿Por qué mejor estoy haciendo el ayuno? Todavía no entendí bien en español el por qué, el para qué. Ojalá que un día alguien me lo explique bien. Entonces, acuérdate que la motivación por la cual estás ayunando es de importancia fundamental. Fundamental. Una mala intención corrompe la acción, aunque si en sí misma esta acción es buena. Un ejemplo, ¿te acuerdas que dice Jesús, sí, de los fariseos que son hipócritas? ¿Por qué? Porque ellos oran, pero oran, dice Jesucristo, para que los vea la gente. Entonces nosotros también podemos ayunar para que la gente nos vea. Entonces ponemos una carita, estoy ayunando. ¿Qué te pasa? Para que la gente te pregunte, ¿no? ¿Qué te pasa? Es que estoy en un ayuno y todo eso, ¿no? Entonces nos vestimos de negro, nos vestimos bien como, ¿no? No, dice Jesús, cuando ayunas, perfúmate, lávate, límpiate, ponte ropa bonita, que no se vea que ayune. Pero Dios el Padre, que ve en lo secreto, Él verá y te recompensará. Así tenemos que hacer. Hay que vigilar nuestras intenciones. ¿Por qué yo estoy ayunando? ¿Qué es lo que me mueve? Es amor hacia los demás. Es que de veras estoy pidiéndole a Dios, o para que la gente me diga qué santo eres, o para simplemente bajar de peso. Hay mucha gente que hace ayuno con un fin. Primer fin es bajar de peso y después vienen las cosas espirituales. Pero eso no son intenciones ni motivaciones puras. Yo me acuerdo de una señora un poquito gordita que venía y me decía, mi pastor, me encanta
Me encanta ayunar, de veras me encanta mucho. Yo digo, ay, qué bueno, ojalá. Viste, la primera vez que encuentro a alguien que le encanta ayunar. Digo, ¿por qué te encanta ayunar? Porque todas las veces que ayuno son kilitos que se van. Entonces ya allí entendí que la motivación de esta mujer no era una motivación pura. ¿Por qué? Porque ella ayunaba, primero que todo, para bajar kilitos. Entonces tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, sinceros con nosotros mismos. Si yo quiero bajar de peso, entonces no tengo que decir que estoy ayunando, porque el ayuno no come por un propósito espiritual, y esto sería por un propósito carnal, y eso no se le llama ayuno, es una dieta, es otra cosa. Entonces tenemos que ser muy concretos. ¿Estás ayunando? No, estoy en dieta. Tranquilamente responder cómo son las cosas. ¿Estás ayunando? Sí, estoy ayunando porque le estoy pidiendo le estoy pidiendo a Dios con toda mi fuerza esto y esto y esto. Son cosas distintas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del ayuno? ¿Qué produce el ayuno en nosotros y para qué ayunar? Primero, ayunamos para humillarnos y en reparación, satisfacción de nuestros pecados. Había un sacerdote en el Antiguo Testamento que se llama Esdra. Y Esdra fue elegido por Dios para desatar un momento de la historia de Israel maravilloso, que es el momento de la restauración de Israel, del templo del Señor. Y en este tiempo, antes del tiempo de restauración, él empezó a promulgar un ayuno para todo el pueblo de Dios. Y dice Esdras 8:21, dice así: allí promulgué un ayuno en señal de humillación ante nuestro Dios, implorando de Él que tuviéramos un viaje feliz, nosotros y nuestros niños, junto con todos nuestros bienes. Entonces, ¿por qué Esdras promulgó el ayuno? Dice, para pedir perdón de los pecados, para humillarse delante de Dios, para pedir protección para sus hijos, los hijos de Israel, y para volver al Señor. Y él sabía que solamente después de este ayuno, se desatara una bendición tremenda de restauración para todas sus vidas. Entonces, hermano, ¿eso qué quiere decir? Que a través del ayuno yo me humillo mi carne, porque mi carne siente el hambre. Humillo mi corazón, humillo mi mente. Pero cuando yo me humillo con sinceridad, entonces Dios me exaltará. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Mateo 23, nos da esta ley, Mateo 23:12. A ver, ¿dónde está? Mateo 23 dice Jesús: porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Entonces, cuanto más yo me humillo delante de Dios, tanto más Dios me levantará. Cuanto más yo me bajo, tanto más el Señor me levanta, me exalta, dice Él. Entonces, en el ayuno nosotros no damos de comer a nuestro cuerpo para darle de comer a nuestro espíritu. Y esto nos abre naturalmente hacia Dios. Nos hace atentos, receptivos, despiertos. En una palabra, nos hace un terreno fértil, que en latín se dice humus, de donde viene la palabra humildad, humilde. Quiere decir un terreno fértil que Dios puede trabajar. Segundo, primero es para humillarnos y en reparación de nuestros pecados. Segundo, para regresar, para volver a Dios. Para volver a Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos que volver al Señor. Si nos hemos alejado, hay que volver al Señor. Y nos da indicaciones la palabra de Dios. Hay que volver, si nos hemos alejado con pecados fuertes, con ayunos, con lágrimas, verdaderamente de corazón. Joel 2:12-17 dice: pero ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos,
lágrimas y llantos. Toquen la trompeta en Sión, proclamen un ayuno, convoquen una asamblea. Entre el patio del templo y el altar lloran los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, a tu pueblo y no entregues tu nación al desprecio, a la burla de la gente. Entonces, nosotros ayunamos para volver a Dios. Nosotros a través del ayuno es como decirle: Señor, aquí estoy y me estoy humillando, sacrificando la comida, porque es algo, un instinto natural el comer. Entonces me estoy humillando delante de ti para decir: Señor, yo quiero volver y te lo quiero expresar con signos concretos, que es el ayuno. Señor, quiero volver a ti, me alejé, Señor. Y después, si nosotros ayunamos y volvemos al Señor, hay una promesa hermosa de restauración. Siempre en Joel 3:1 dice: después de esto, ¿esto qué? Después del ayuno, después de volver al Señor a través de ayuno de corazón, dice: yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y en aquellos días derramaré mi espíritu y haré prodigio. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hay salvación a través del ayuno. Hay restauración a través del ayuno. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:8, perdón, es italiano, 8. Acércanse a Dios y Él se acercará a ustedes. Es una promesa. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? También a través del ayuno. Es un acercarse a Dios, un volver a Él. Y la promesa dice: si yo me acerco al Señor, Él se acercará a mí. Si yo vuelvo a Él, Él volverá a mí. Si yo ayuno y le pido: Señor, déjame volver, yo quiero volver a ti con todo mi corazón, me alejé, Él me promete que Él se acercará a mí, volverá a mí. Amén. Tercero, ayunamos para recibir guía y revelación. Hay momentos en los cuales no sabemos cuál es la voluntad de Dios y tenemos necesidad de su guía, de su luz, para no equivocarnos. Entonces, cuando nosotros ayunamos y oramos con este propósito, el Señor nos hablará claramente. ¿Por qué? Porque eso se manifiesta en una forma especial en el tiempo de ayuno y de oración. ¿Te acuerdas de Saulo? Dice que Saulo, cuando encontró al Señor Jesucristo en Damasco, en el camino de Damasco, dice que allí se quedó. Dice el versículo 9 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, 9:9, dice: donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. ¿Qué quiere decir esto? Ayuno. 3 días sin comer nada, sin beber nada. Es un ayuno total, se le llama. Pero lo que pasa es que cuando él, ¿qué estaba pasando Saulo? Estaba pasando que ya no sabía nada. Él pensaba todo, se tenía como una construcción teológica de su vida, todas sus certezas, pero viene Jesucristo y todo se derrumba, todo se destruye. Entonces entra en una confusión terrible y no sabe lo que tiene que hacer, lo que hay adelante en su vida desde aquel momento en adelante. No sabe. Él estaba buscando cuál era el proyecto de este Dios que había conocido, de Jesucristo, para su vida. No sabía. Y por eso estuvo ayunando. Y la respuesta de Dios no tardó. Mientras él ayunaba, se estaban moviendo fuerzas espirituales y el Espíritu Santo fue donde estaba Ananías. Y allí Ananías recibió la palabra del Señor, que le dijo: levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Está allí orando y ha visto a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Quiere decir, que el Señor, a través del ayuno de Pablo, da revelación a Ananías. Pero en el mismo momento, mientras Pablo está orando y ayunando, el Señor le da revelación a él mismo, a Pablo mismo, porque él ve a Ananías, ve a alguien que va a su casa para darle la vista otra vez. Eso es algo que los primeros cristianos hacían mucho.
La primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, y no solamente de Jerusalén, de Antioquía, también donde vivía Pablo, tenía la costumbre, la iglesia primitiva, de ayunar. Dice en Hechos de los Apóstoles 13:2, dice: un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, entonces dos cosas, oración y ayuno, el Espíritu Santo dijo, ¿viste? Cuando la comunidad estaba reunida en oración, y estaban ahí orando, y en ayuno, en el momento del ayuno, el Espíritu Santo se movió y empezó a revelar, a través de profetas que allí había, empezó a revelar su plan, y dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Algo tremendo, porque nosotros, si hemos recibido la palabra de Dios en Europa y después llegó aquí en América, porque hubo un Pablo de Tarso que fue elegido por Dios y fue enviado por su iglesia de Antioquía a la misión. Dice: entonces, después de ayunar y orar otra vez, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, le queda claro, sí. Cuando oramos y ayunamos, el Señor nos da revelación sobre lo que quiere de nosotros. A veces uno no sabe, a veces hay personas también que no saben ni cuál es el proyecto de Dios para su vida. Sienten algo, pero no saben. Siente que el Señor lo está llamando por ejemplo, jóvenes que sienten que el Señor lo está llamando a vocación, lo está llamando a una consagración, pero no saben exactamente. Entonces es el momento de ayunar, de tomar esta arma que nos da revelación. El Señor nos da revelación a través del ayuno y de la oración. Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, un doctor de la iglesia, uno de los más grandes doctores de la iglesia, dice: el ayuno viene usado por Dios claramente para que el alma se eleve a contemplar las cosas más sublimes. Por eso Daniel recibió las revelaciones de Dios después de 3 semanas de ayuno. Entonces, hermanos, para recibir revelación, luz y guía en nuestra vida. 4. Ayunamos para interceder con poder. Interceder quiere decir, la intercesión quiere decir que yo estoy orando, estoy pidiéndole a Dios para alguien que no soy yo. No soy yo. Esta es la intercesión. Entonces, hermanos, yo lo llamo el 4.º nivel de la intercesión. Para mí es más elevado. ¿Por qué? Porque Jesús dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces, pedir, buscar, llamar, y el cuarto es ayunar. Cuando no hay efecto en el pedir, cuando no hay efecto en el buscar, cuando no hay efecto en el tocar, es el momento en el cual tenemos, si queremos recibir respuesta, que entrar en el ayuno. Cuando estás intercediendo por necesidades importantes, por cosas difíciles, el Espíritu Santo utiliza el ayuno como un poder adicional con el fin de destruir las obras del diablo y manifestar la victoria de Cristo en esta situación por la cual estás intercediendo. Si ves que no estás obteniendo con medios ordinarios de oración, a lo mejor el Señor te está llamando a empuñar esta arma para obtener. O a lo mejor hay espíritus que son, como dice Jesús, más resistentes y que se pueden expulsar solamente con la oración y el ayuno juntos. En nuestra comunidad nosotros hemos visto, hemos tocado con mano maravillosas respuestas del Señor, imposibles humanamente, como conversiones, como sanaciones físicas, como sanaciones interiores, como cambios de situaciones, como relaciones sanadas, como matrimonios sanados que se estaban desuniendo, que te estaba dando divorcio, revolvió un amor fuerte, la resurrección del amor entre los cónyuges, la pareja, bendiciones espirituales, bendiciones materiales, bendiciones económicas. Hemos visto rupturas de cadenas de drogadicto que estaba en medio de la drogadicción. A través del ayuno se rompieron estas cadenas de vicio, de prostitución, de homosexualidad, y todo eso a través del arma tremenda y extraordinaria del ayuno y de la oración. 5. Ayunamos para vencer contra las fuerzas del demonio.
de Satanás. Jesús fue empujado por el Espíritu, dice la palabra de Dios, y por el mismo Espíritu, el desierto, y por el mismo Espíritu fue empujado a ayunar y a orar. 40 días de oración y ayuno. 40 días es simbólico. A lo mejor puede ser, pero no es imposible 40 días. 40 días. Padre Ricardo lo hace una vez al año, un ayuno de 40 días. Sabemos que San Francisco de Asís lo hacía 2 veces por año, en un ayuno de 40 días. Yo lo hice hace poco, no estoy diciendo que yo soy como el padre fundador o el Francisco de Asís, no, yo absolutamente. Pero el Señor, porque es el Señor que da la gracia de poderlo hacer, así sí que es posible. Y no comió nada, dice. Bueno, sí, no comió nada, dice exactamente eso. Y cuando estaba en ayuno, se acercó a él demonio, Satanás mismo, para tentarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás ayunando, estás entrando en un tiempo muy diferente de los otros tiempos. Es un tiempo de batalla espiritual. Y empezamos a luchar contra el enemigo, pero en una apostación, no sé cómo se dice apostación, en un plan, en una situación alta, una situación de autoridad, una situación de poder. Nuestra carne no tiene, pero nuestro espíritu empieza a tener un poder tremendo. El ayuno junto con la oración rompe los yugos satánicos, rompe, quebranta todas cadenas de maldición y echa fuera y expulsa todos espíritus que resisten a Cristo Jesús y a la oración. Desata las ataduras, las relaciones inicuas, necias. Paraliza la acción del enemigo en nuestras vidas. Destruye fortalezas y hace que huyan los ejércitos organizados por el enemigo. Nos libera de las influencias y de las opresiones diabólicas. Destruye los planes, las acechanzas del enemigo y nos da y trae liberación. Realmente, hermanos, podemos caminar en victoria, podemos caminar en autoridad y poder. El maligno, el diablo, decían los padres de la iglesia, huye los que ayunan. Entonces, si quiere que el diablo huya delante de ti, tienes que empuñar esta arma. Ojalá que se vuelva un estilo de vida en tu misma vida. Sexto, contra los apetitos y los deseos de la carne. El ayuno es una arma poderosísima para someter la carne al espíritu. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, dice, porque si viven según esos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Entonces, dice la palabra, hay que dar muertes a las obras del cuerpo. Y Colosenses 3:5 dice, destruyan pues lo que hay de terreno en ustedes: fornicación, impureza, pasión desordenadas, malos deseos y codicia, que es una especie de idolatría. Dice que tenemos que destruir todo eso, todo lo que es carnal en nosotros, pero carnal en el sentido de pecado en nosotros. Estos apetitos, dice San Pablo en Romanos, de nuestra carne. El ayuno es un arma tremenda que tiene poder para someter nuestra carne y para dejar que el espíritu tome el control de nuestra vida y de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra carne. Hay vicios y actitudes carnales que a veces no podemos vencer. El Señor nos da la fuerza para hacerlo y nos manda de hacerlo, pero tenemos que tomar las armas justas. Amén. Entonces, San Girolamo, no se dice Girolamo, en español San Jerónimo decía, sine cereret Bacco friget Venus. Es latín. ¿Qué quiere decir? Sin Cerere. ¿Quién era Cerere? Cerere es la diosa de la alimentación. Entonces, sin Cerere y sin Bacco, que era el dios del vino, Venus, Venere, que era la diosa del Eros, se enfría. Quiere decir que sin comer y sin tomar, la lujuria se apaga, se enfría la carne,
se enfría esos apetitos, estos deseos. Si alguien tiene problemas de este tipo, muchos tienen problemas con la pornografía, muchos tienen problemas de este orden, decimos, ¿no? Con la masturbación, a lo mejor, algunas cosas. Entonces hay que tomar armas justas. ¿Cuántas veces yo estoy pastoreando a jóvenes que tienen, y no solamente jóvenes, que tienen problemas de este tipo, el problema de este tipo? Entonces, ¿qué le voy a decir? Vete con un psiquiatra, vete con un psicólogo, haz un poquito de terapia. No, le voy a decir, mira, porque sería que empuñar armas carnales en contra de algo que carnal no es. Bueno, no solamente carnal es también, pero no solamente carnal. Entonces, ¿qué le voy a decir? Mira, ¿quieres vencer? Sí, ¿quieres vencer este vicio? ¿Quieres romper esta cadena? Sí, ¿quieres echar fuera el enemigo que está usando este vicio para encadenarte? Sí. Entonces toma las armas justas. Y las armas justas son armas espirituales. Empieza a alabar a Dios, oración y ayuno. Hazme ayuno por una semana. Hermanos, yo vi liberaciones de este tipo. Porque la lujuria, a través del ayuno, el espíritu la somete completamente. Hay victoria y podemos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y para concluir, quiero decir una frase de San Agustín, otro doctor de la iglesia, que resume muy bien los efectos del ayuno guiado por el Espíritu Santo. Él decía: el ayuno purifica el alma, eleva la mente, somete la carne al espíritu, hace el corazón contrito y humillado, destierra y disipa las neblinas de la concupiscencia, apaga el fuego de la libido y enciende la luz de la castidad. Amén. Entonces ahora, ¿cómo ayunar? Hay diferentes tipos de ayuno. En la iglesia católica, en la tradición católica, hay 3 tipos de ayuno. Uno se le llama ayuno parcial, otro ayuno normal y otro ayuno total, también dicho tremendum, en latín tremendum. El ayuno parcial, ¿qué es? Es saltar una comida en el día. ¿Ok? Por ejemplo, yo en el tiempo de Cuaresma o en el Adviento nosotros hacemos este tipo de ayuno que consiste en el saltar el desayuno, en el saltar la cena y comer algo en la comida, pero poquito. Entonces, este es un ayuno como parcial. El ayuno normal, ¿qué quiere decir? El ayuno normal es un no comer ningún tipo de comida. Puedes tomar, pero en el ayuno normal no se come. Quiere decir que yo un día entero no como. Si salto solamente la comida, se le llama un ayuno parcial, habíamos dicho. El ayuno total, que es dicho en la tradición de la iglesia tremendum, excluye toda comida y toda bebida. No se come ni se toma. Ese es el ayuno tremendum. En la Biblia nos ofrece algunos tipos de ayunos de este tipo. Por ejemplo, el ayuno de Esther, que fue un ayuno de 3 días sin comer, sin tomar, de ella como la esposa del rey, pero también de todo el pueblo, porque estaba en una situación de peligro, porque querían matar todo el pueblo, como un primer holocausto, decimos, del Antiguo Testamento. Y entonces ella se puso en ayuno y el Señor liberó al pueblo a través del ayuno que hicieron todos juntos, sin tomar, sin comer. Eso es el ayuno tremendo. Hay situaciones graves en nuestra vida donde necesitamos de guía y fuerza para quebrantar estos yugos de muerte y desesperación. Entonces tenemos que empuñar de veras con confianza el arma del ayuno y de la oración, y veremos como Esther respuestas maravillosas. Es el mismo ayuno de Pablo, 3 días sin comer ni tomar. Después la Biblia habla del ayuno de Daniel, en Daniel 10. De Daniel quiso interceder para su pueblo y dice que por 3 semanas ayunó. ¿Y cómo ayunó? Dice que no comió carne, no tomó vino, no se perfumó, todo eso. Un ayuno muy sencillo, decimos. Fue un ayuno parcial y fue también una abstinencia
de algunas comidas y de placeres materiales también. El resultado de este tipo de ayuno de Daniel fue la llegada de refuerzos angélicos, la victoria en una batalla espiritual que se libró en los cielos y una nueva revelación para Daniel del proyecto divino. La batalla espiritual de Daniel, a través del ayuno y la oración, rompió las resistencias diabólicas del principado de Persia. Eso uno, si quieren leerlo, es en Daniel 10, 1, 2. Después hay, por ejemplo, el ayuno de Moisés, hay el ayuno de Elías, hay el ayuno de Jesús. El ayuno de Jesús fue un ayuno normal, se le llama. ¿Qué quiere decir? Él por 40 días, bueno, no tanto normal, pero así se le llama. Porque por 40 días dice que no comió. ¿Tomó? Claro, porque no dice que no tomó. Comió. No comió, perdón. Entonces fue un ayuno donde él venció a Satanás. El ayuno de Jesús fue de 40 días y 40 noches sin comer. Eso es el ayuno normal. Ahora quisiera explicarte una cosa, lo que pasa a través del ayuno en nuestro cuerpo. Dios nos hizo y nos creó de veras maravillosamente. Nos hizo como un prodigio, dice la palabra de Dios. Uno de los procesos más complicados, complejos y más hermosos de tu cuerpo es la digestión, el proceso digestivo. La digestión es un proceso perfecto, muy empeñativo, muy arduo, duro, un duro trabajo para nuestro organismo, para mi organismo, que lo ocupa gran parte del día. Los procesos digestivos que se dan en los varios, no sé cómo se dice, tratos del aparato digerente, no sé cómo se dice esto, pedazos del aparato digerente, por acción mecánicas, químicas y micróbicas, son algo extraordinario. Todo trabaja perfectamente en armonía. Dios de veras nos hizo muy, muy bien. Sabemos que el proceso digestivo empieza en la boca a través de la masticación. En el estómago la comida viene trabajada una u otra vez por 4 o más horas a según de las comidas que hemos comido. Después de este tiempo, del estómago la comida pasa al intestino y allí empieza otra fase de la digestión, dicha intestinal, que necesita de otras horas de trabajo. Entonces, calculando que normalmente comemos 3 veces por día, desayuno, comida y cena, o a veces, como muchos también, entre la comida y la cena, entre el desayuno y la comida comemos otra vez, el proceso digestivo requiere muchas horas y gran parte del día. Quiere decir que consecuentemente la atención de nuestro organismo está en mayoría en la zona del estómago por la digestión, casi todo el día. Por eso predicar o escuchar después una comida, una predicación no es bueno. ¿Por qué? Porque te viene sueño. ¿Por qué te viene sueño? Porque tu sangre está trabajando en la zona del estómago y entonces quita fuerza, quita atención, quita todo eso. Cuando ayunas, ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo? La sangre que normalmente es empeñada en la digestión, ahora es libre, está libre de este trabajo duro y empieza a purificar tu cuerpo, empieza a ir a donde el cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque el Señor puso en tu organismo un mecanismo de autosanación y de regeneración. Después de un día de ayuno, tu cuerpo empezará a sentir hambre en el mismo día. Entonces, no alarmarte, no te desesperes. La verdad es que no tienes realmente necesidad de comer, de comida. Es que el estómago trabaja por costumbre. Tiene como un reloj interior, como los niños, cuando viene el momento de comer, son un reloj, de ver a un reloj. Y empiezan a gritar y hay que darle. Pero este reloj lo tenemos también nosotros.
Entonces, ¿qué pasa? Sientes hambre, sientes no sé cómo se dice, las tripas que suenan adentro, ¿no? Y sientes hambre. No te desesperes, espera un tantito y en el rato de 1 hora se te pasa. Ya no lo piensas, porque simplemente pasa el momento de comer, el momento en el cual estás acostumbrado a comer. Termino con algunas sugerencias en el ayunar. El ayuno es un ejercicio espiritual que nos enseña a no depender de la comida, sino de Dios, para nuestra fortificación, para ser más fuertes. Entonces, estas sugerencias pueden ayudarte cuando ayunarás. Primero, el ayuno tiene que volver en tu vida una disciplina, ojalá semanal. Tiene que ser parte del entrenamiento básico. ¿Sabías que los primeros cristianos ayunaban 2 veces por día? 2 veces a la semana, los miércoles y los jueves. Esto para distinguirse de los judíos, para diferenciar de los judíos que ayunaban los martes y los jueves. Nosotros como comunidad hemos elegido de ayunar los jueves y el viernes juntos. 2. No empieces un periodo de ayuno, un tiempo demasiado largo de ayuno. Empiece con poco, empiece por lo menos con abstinencias a algo. Y después con ayunos, saltando una comida solamente, un desayuno, una comida, una cena. No empiece en 3 días con el ayuno tremendum, ¿sí? Porque 3 días sin comer, sin tomar. No empieces así. 3. Durante el ayuno, dedícate a la oración. Nosotros a veces en el momento de ayuno oramos. En el momento de la comida, que es momento cuando tenemos que ayunar, vamos a orar. Si hay algunos huéspedes, bueno, los que están en la cocina trabajan igualmente. No es que dejan de trabajar en la cocina porque están ayunando. Se le antoja, claro que se le antoja, pero acuérdate, es un sacrificio del ayuno. Así que no hay por qué no trabajar en la cocina. 4. Establece objetivos en el ayunar. Haz tu lista. Ya te dije. 5. Evita la inactividad, el no hacer nada en el tiempo de ayuno. Mantén tu ritmo, el ritmo de siempre. ¿Sí? Muchos piensan que por el hecho que trabajan duramente no pueden ayunar. No es cierto. Podemos ayunar un día, no pasa absolutamente nada. Es que nos autoengañamos y queremos comer. Ese es el punto. Nuestra carne está pidiendo, dame de comer, dame de comer. Más que comer, necesitamos del placer que viene del comer. Ese es el punto, el placer que viene del comer. Disfrutar la comida. Nosotros no somos como los animales que comen. Nosotros disfrutamos la comida. La disfrutamos. Si estás enfermo, esta es una terapia, entonces tienes que evaluar con tu médico la posibilidad del ayuno, aunque sea por un tiempo limitado. Hay algunas enfermedades en las cuales el ayuno no solo no daña, sino hace muy bien, muy bien. El estómago se relaja, el estómago descansa, lo dejamos en paz por unos días, un día o 2 días. Eso es algo muy, muy, muy bueno. Los médicos aconsejan un día de ayuno en la semana. Hace muy bien el ayuno. 7. Tienes que vigilar, como dije, tus motivaciones. 8. Ya lo dije esto. 8. Durante el ayuno toma mucho. O algunos toman solamente agua, otros toman líquidos diferentes como jugos de fruta, caldito, leche, no sé. Necesitas de elegir el modelo del ayuno que más está conforme con tu forma, con tu cuerpo, ¿sí me explico? Si quieres hacer un ayuno de 40 días, de 3 días, de líquidos, también como es el ayuno tremendum que estamos diciendo, no hay que pasar los 3 días, las 72 horas, porque ir más allá puede
causar efectos que después dañan nuestro organismo, que no es simplemente un sacrificio, sino ya se pasa el sacrificio a dañar nuestro organismo. Bueno, hermano, ahora yo he terminado este tema y les recuerdo esta promesa del Señor que viene después que hemos ayunado. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueño y sus jóvenes tendrán visiones. En aquellos días derramaré mi espíritu y haré prodigios. Si queremos que estos prodigios, que este derramar del Espíritu Santo se dé en nuestra vida, si queremos ver la salvación de Dios, hay que empuñar de veras con mucha fe y firmeza el arma del ayuno junto a la oración, unido a la oración. Y veremos, hermanos, respuestas maravillosas por parte de Dios. Amén.